Bien, ahora vamos a continuar con el tema de validación de datos. Les explico primero a qué me refiero con validación de datos. Nosotros en Excel de entrada o en un inicio podemos insertar o ingresar cualquier tipo de datos en todas las celdas, ¿sí? No hay una restricción dada. Con la herramienta de validación de datos nos permite precisamente eso, nos permite limitar el ingreso de datos o el ingreso de información a nuestras celdas o restringir el ingreso de datos en nuestras celdas. De tal manera que podemos solamente permitir un tipo de datos que pudiera ser datos de tipo numérico o datos de texto o datos de fecha o fechas que sean solamente de una fecha específica, números que sean de entre un rango y otro o que sean mayores a un número, que sean menores a otro, ¿sí? Podemos establecer cualquier tipo de condición para que solamente las que cumplan dicha condición se ingresen, ¿sí? Cualquier dato que no cumpla con la condición dada no va a poder tener ingreso, ¿sí? O no se va a poder agregar a la celda. Vamos a irlo practicando con unos ejemplos. Aquí tenemos en la parte de la derecha un recuadro con instrucciones. Aquí nos dice primero, por ejemplo, vamos a validar el campo número, que es el que tenemos aquí, con la siguiente condición. Vamos a aceptar solamente números enteros entre 1 y 10. ¿Sí? Es decir, aquí en esta parte, si yo quisiera venir acá y escribir hola, ahora lo permite, pero no lo debiera de permitir. O lo que vamos a hacer es configurar nuestra validación de datos para que no se permita. Que solo sean números y que sea entre el 1 y el 10. Si yo quiero escribir el 11, tampoco se tiene que permitir. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, como toda configuración o como toda aplicación de formato, seleccionar las celdas o el rango de celdas donde se quiere aplicar el cambio. Entonces, seleccionamos todas las celdas donde van a estar los números que van desde B24 hasta B33. ¿Sale? Ahora, esta herramienta la encontramos disponible en la ficha Datos. Ficha Datos. Grupo Herramientas de datos. ¿Sí? Y la herramienta o comando se hace llamar validación de datos. Tiene este iconito que son dos celdas. Una celda con una palomita en verde, que es la que se acepta, y una celda con un circulito de bloqueo, ¿no? Que es la que no se acepta. Ese es el iconito de la validación de datos. Le podemos dar clic directamente en el iconito para que nos mande directamente a la ventana. De lo contrario, si le damos en la flechita, tenemos que elegir entre esas tres opciones. Y la que nos interesa es validación de datos. Y entonces tenemos nuestra ventana para configurar la validación de datos. Como les decía, inicialmente todas las celdas permiten cualquier valor. ¿Sale? Vamos a cambiar esta condición. En lugar de que permitamos cualquier valor, vamos a desplegar esta lista y vamos a elegir que se permita solo número entero. ¿Sale? Abajito vean que también tenemos más opciones para la configuración del nuevo valor que permitimos. Estos números enteros pueden estar entre o también puede ser que no estén entre o que estén igual a, no igual a, mayor que, similar a lo que hacíamos con el formato condicional. ¿Sí? Tenemos también condiciones. Bueno, para este ejercicio o para lo que nos están solicitando en esta práctica, nos sirve que se quede entre, que se quede como entre. Vamos a colocar el número mínimo a permitir, que sería el 1. Vamos a permitir el 1. Y vamos a permitir hasta, en el máximo va a ser el 10. El 10 también se va a permitir, del 1 al 10. ¿Todo bien hasta acá? Observen que tenemos dos pestañitas más para configurar, que pueden ser opcionales, ¿sí? La segunda pestaña es el mensaje de entrada. Este mensaje de entrada les va a aparecer cada vez que ustedes seleccionen una celda validada. Les va a aparecer un recuadrito a un ladito con algunas indicaciones o instrucciones para que el usuario sepa qué valores sí están permitidos en esa celda. ¿Sale? Vamos a ponerle, por ejemplo, solamente vamos a hacer ese ejemplo. Para las demás validaciones vamos a omitir este paso. ¿Sí? Aquí vamos a poner el título número de registro. Así va a tener como título. El mensaje de entrada vamos a ponerle como ingresa un número entero entre 1 y 10. Ya le estamos dando todas las pistas o todas las indicaciones para que el usuario no se equivoque
y puede insertar o ingresar la información o los datos permitidos. ¿Sale? Si a pesar de toda esta ayuda, que pareciera ser muy específica, todavía el usuario comete el error, vamos a pasarnos aquí a la tercera pestaña donde nos permite personalizar nuestro mensaje de error. La tercera pestaña, que es mensaje de error. Con el estilo les comento que el que dice alto o el estilo alto es el único que detiene la inserción. El estilo advertencia y el estilo información nos van a mandar las advertencias o las cajas de texto con advertencia o la información, pero no va a detener la inserción de los datos, los va a permitir. Nos va a dar una advertencia o nos va a dar información, pero se va a permitir. Es decir, ok, te estoy diciendo que deben ser números y estás ingresando letras. Ok, te estoy advirtiendo que pues, el dato está incorrecto o puede ser incorrecto. ¿Sí? Pero lo permite. ¿Sale? Entonces, lo más recomendado pues es colocarle o dejarle el estilo alto, ¿sí? Para que sí lo detenga, ¿no? Para que no permita la inserción de ese dato. Vamos a ponerle un título aquí, le vamos a poner que es número incorrecto. Vamos a poner aquí el dato que se intenta ingresar no es un número. No es un número entero entre 1 y 10. Favor de corregir la información. Corregir o revisar, como ustedes lo quieran poner. Entonces ya editamos nuestro mensaje de entrada, que es como un tipo de pues información, como un tipo de ayuda, ¿sí? Para que el usuario sepa qué datos sí se puede ingresar. Y también podemos modificar o personalizar nuestro mensaje de error para que si el usuario todavía aún con la información que le dimos previa comete error, redirigirlo, ¿sí? O hacerle saber que el dato que está ingresando no es el correcto. ¿Sale? Vamos a regresarnos a la pestaña de configuración para que la siguiente vez que nosotros abramos esta ventana pues nos ubique ahí en la pestaña de configuración. ¿Sale? Y aceptamos lo que ya configuramos. Vamos a darle clic aquí en aceptar y ahora observen. Cada que ustedes se coloquen en una celda validada con la validación que acabamos de hacer, vean, les aparece un recuadrito como amarillito con el mensaje de entrada. Dice número de registro, ingresa un número entre 1 y 10. Si ustedes se pasan a otra celda que no está validada, pues no les aparece nada de eso, porque no contiene ese tipo de configuración de mensaje de entrada. ¿Me explico? Probemos, por ejemplo, un número. Me coloco aquí en el número y escribo, por ejemplo, hola. Enter. Me manda el mensaje de error personalizado. Dice el dato, número incorrecto, es el título que le puse. El dato que se intenta ingresar no es un número. Favor de corregir la información. Si le doy reintentar, me va a dejar ahí en la celda habilitada para que yo lo corrija. Entonces le pongo 1 con letra y me lo vuelve a retachar. Ok, le pongo 11 con número, me lo retacha porque tampoco está entre el rango. Ok, lo reintento. Oye, le pongo 1 y ahí está, lo permite. ¿Sí? Le pongo 9, lo permite. Le pongo 10, lo permite. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Todo fuera como eso, ¿verdad? Ese es un ejemplo de validación. Vamos a validar una fecha. Vean. La fecha que nos piden validar es una fecha que sea a partir del 1 de enero del año actual. Entonces vamos a permitir cualquier fecha siempre que sea de este año. ¿Sale? Entonces, eso va a ser algo similar a lo que hacíamos, les decía, con el formato condicional. Solo que ahora no estamos condicionando un formato, sino que estamos condicionando la entrada de datos. ¿Sale? O restringiendo la entrada de datos. Vamos a seleccionar primero todas las celdas que van a llevar fechas, que van desde C24 hasta C33. Nuevamente recuerden que esta herramienta la tenemos en la ficha Datos. El grupo es Herramientas de datos y el comando específico es Validación de datos. Le damos un clic y aquí vamos a configurar entonces en Permitir. Vamos a cambiar las opciones de Permitir a Fecha. Y aquí nos conviene también que se quede entre.
¿sí? Porque van a ser entre 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre del 2023. Entonces estaríamos aceptando solamente fechas de este año, ¿vale? Les decía, por el momento vamos a omitir el mensaje de entrada y el mensaje de error. Esos mensajes son opcionales, ¿sí? Si no ocupo mensaje de entrada, pues no me va a aparecer el mensaje de entrada. Y mensaje de error, pues nos va a mostrar un mensaje predeterminado, ¿vale? Entonces le damos a aceptar y lo probamos. Si me vengo aquí a fecha y le pongo la fecha de hoy, la acepta. Está dentro de lo que nosotros configuramos o validamos. Pero si le pongo, por ejemplo, ya la del 1 de enero del 2024, esta sí ya me genera un error. Me dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ese es el mensaje de error predeterminado. Ese no lo personalizamos. Ese es el que de por sí nos coloca Excel. Reintento el ingreso y le ponemos algo de... Vamos a poner la fecha del 28 de diciembre 2023. 2023 lo acepta. Todo bien, todo correcto. Bien. Vamos a hacer dos más y para cerrar nuestra sesión de hoy y retomarla hasta después del maratón de Guadalupe Reyes. No, sí, va a ser antes de terminar el maratón porque vamos a llegar antes del Día de Reyes, el 3. Bueno, vamos a hacer este de la hora y ahorita el del servicio. Para la hora nos pide que sean entre 8 y 6, entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. Seleccionamos el rango donde va a estar la hora. Nos dirigimos a ficha datos, grupo herramientas de datos, comando validación de datos. ¿Sale? En permitir sería hora. Y también vamos a trabajarlo con un entre. Va a ser entre. Aquí ustedes pueden manejar cualquier formato de hora. Puede ser el formato de 24 horas o el de 12. El de AM y FM. Como si fuera radio, ¿no? No, AM y PM. 8, le voy a poner 8 2.00. Le voy a trabajar con el de 24 horas, por ejemplo. Me pongo aquí al final y le pongo de 8, ¿a qué nos dijo? A 6. Entonces a 6 serían 18, ¿no? 18. Ahí está. Le decía que si ustedes lo quieren trabajar con el formato de AM y PM, pues le pueden poner acá 06 2.00 PM. ¿Vale? Y es igualmente válido. Aceptamos y probamos. Venimos acá, le pongo aquí 7 de la mañana. Quiero hacer un registro a las 7. No me lo deja. Le pongo las 8. Esto ya es válido. Le pongo a las 6:30 PM. Eso tampoco me lo acepta. Está fuera del rango. Pero si le pongo 6 en punto PM, bueno, 5:59 sería. Bueno, válgame Dios, no me lo acepta. No, pero bueno, le estoy poniendo el PM, pero no me está aceptando el... Bueno, vamos a ponerle a ver 17. Es más 18, vamos a ver primero. Sí lo acepta. Voy a ver nada más aquí manejarlo. Sí, PM. Si yo lo manejo aquí como 6 PM, me lo debería de aceptar. Y no me acepta. Como que no me lo acepta como con un formato válido de hora. Ahí está, ahora sí. Para que me lo aceptara le puse el 6 y el PM juntito, sí, en los puntos. Sí los separé del 6, o sea, de los ceros, pero el PM lo puse junto. Y ese sí lo acepta. ¿Sale? Ahora, el que me interesa ver antes de salir de vacaciones es el de servicio. Porque con el de servicio me piden hacer una lista.
Y esta lista validada es muy utilizada. Esta sí se utiliza un poquito más que los demás, ¿sale? Porque no solamente se utiliza para, para restringir datos, sino que nos puede servir para muchas cosas. O sea, sí se restringen los datos o la entrada de datos, pero la usamos más en formularios para registros. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Aquí en cada una de las celdas donde van a estar los servicios, yo quiero que me aparezca una lista con los servicios: básico, gold, platino y diamante. ¿Sale? Para esto selecciono el rango de celdas donde van a estar mis listas, todas mis listas. Me vengo aquí a mi ficha de datos, validación de datos. Aquí el tipo de configuración a permitir que me necesito es la de lista. Y aquí tenemos dos opciones para hacer listas. Yo puedo aquí en origen escribir los ítems o los elementos de lista separados con coma, ¿sí? O los puedo obtener de un rango de celdas, ¿sí? Yo puedo tener aquí una lista de datos en unas celdas y las puedo seleccionar como origen de datos. Aquí me aparecería el rango de las celdas donde están mis elementos que quiero como lista o que quiero como elementos de lista. Ahora mismo no tengo los elementos en un rango de celdas. Los voy a escribir aquí separados con comas. ¿Sale? Sería básico, coma, no es necesario los espacios porque si le pongo espacio va a aparecer el espacio dentro del texto. Entonces vamos a ponerle solamente básico, coma, inmediatamente después, sin espacio, escribo gold, que va a ser el siguiente elemento, coma, inmediatamente escribo el siguiente elemento, platino, coma, y escribo también juntito el siguiente, diamante. Listo, vean, ya tengo los elementos que van a conformar mi lista separados con comas. ¿Sale? Básico, coma gold, coma platino, coma diamante. ¿Todo bien? Aceptamos la configuración y vean. Me coloco aquí en mi primera celda. Observen que a la derecha le aparece un botoncito de lista. Le damos un clic y ahí aparecen los elementos que nosotros especificamos como pues, los elementos de lista. ¿Sí? O los ítems. ¿Todo bien? Y aquí, por ejemplo, no va a aceptar otra cosa que no sean lo que escribimos como lista. Si yo vengo dentro de los elementos de lista, si yo vengo aquí y me quiero inventar un servicio de plus, enter, ¡pum! Me dice que no es válido porque no está dentro de los elementos de lista. Le doy reintentar. Le escribo platino. Lo escribo, no lo estoy eligiendo de la lista, lo estoy escribiendo, le doy un enter y lo acepta. Lo acepta porque ese sí está dentro de la lista. Entonces yo lo puedo elegir de la lista que me están aquí ya regalando, que me están ayudando con una lista, o lo puedo escribir, ¿sí? Siempre que forme parte de la lista lo va a aceptar, si no, pues no, ¿vale? Les decía que eso también se puede hacer de la siguiente manera. Yo puedo tener aquí un ladito, voy a poner eso para acá, y aquí en un ladito voy a poner mis elementos de lista, voy a poner aquí, ¿cuál era? Básico, enter, gold, enter, platino y diamante, platino y diamante. ¿Sale? Básico, gold, platino y diamante. Los tengo aquí listados en 4 celdas alineadas verticalmente o alineadas en una columna. ¿Todo bien? Selecciono mi rango de celdas a validar. Me vengo aquí a la validación de datos. Ya tengo aquí la opción de permitir lista. Y aquí, en lugar de que sean los elementos aquí sueltos, elijo el rango de celdas que están acá, que van, en mi caso, desde I25 hasta I28. ¿Sí? Es el que está aquí. ¿Sale? Le doy a aceptar y vean que pues, va a ser básicamente lo mismo. Ahí están los mismos elementos porque pues, son los mismos elementos, pero ahora no están en mi configuración, pues no están aquí regados, sino que aquí lo que estoy diciendo es que se van a referir siempre a lo que esté acá. Si aquí cambia uno de los servicios, por ejemplo, ya no lo quiero llamar platino, lo quiero llamar plus, enter. Vengo aquí a mi lista y aquí ya aparece plus, ya no aparece platino. ¿Sale? Si yo quisiera agregar otro, que aquí fuera
Vamos a poner prepago. Prepago. ¿Sí? Que tuviera un servicio de prepago. Me vengo aquí en mi lista y no va a aparecer prepago. Prepago, obviamente. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces sí tendría que volver a seleccionar mis celdas. Venir aquí en mi validación de datos. Y aquí en el origen decirle que ya no llega hasta I28, sino que ahora llega hasta I29. ¿Sí? Porque ya agregué uno más. Lo acepto acá. Y la siguiente vez que yo venga acá y elija una lista, ya me aparece mi servicio de prepago. ¿Sí me explico? Hay formas, que más adelante veremos si lo permite Dios. Hay formas en las que sí se puede mantener dinámica la parte de ir agregando elementos. ¿Sale? Pero eso conlleva también trabajar con un poquito de fórmulas y el concepto de nombres definidos. ¿Sale? Porque podemos a un rango de celdas definirlo. Es más, podemos trabajar con una tablita, ¿sí? Y hacer referencia a los elementos de una tabla. Pero para este caso, para que no nos explote la cabeza con tanta información, lo vamos a dejar así de simple o de sencillo. Cuando lleguemos a trabajar con fórmulas y necesitemos usar listas validadas que se actualicen de manera automática, entonces ya veremos esa otra opción. ¿Sale? Hasta aquí vamos a dejarla por hoy. ¿Sale? Los otros dos son más sencillos y menos interesantes. ¿Sí? Les decía, al que sí quería llegar era ese, el de la lista, porque se utiliza un poquito más. Lo vamos a utilizar, es el que vamos a utilizar con más frecuencia en nuestras prácticas, porque nos permite, sobre todo, también automatizar archivos o formatos. ¿Sí? Mediante una listita yo puedo elegir un elemento y automáticamente, por ejemplo, me puede dar un monto. ¿Sale? Ahorita no lo vamos a hacer así, pero posteriormente sí, cuando hagamos, por ejemplo, una nota de compra, una nota de venta, o un presupuesto, por ejemplo, al momento de que nosotros elijamos de una lista un producto, que automáticamente nos diga cuánto cuesta ese producto, ¿no? Por ejemplo. Para eso es lo que utilizamos muchísimo este tipo de validación. Guardamos los cambios y por el momento sería todo. Nos veríamos de nuevo hasta el 3 de enero. ¿Sale?